vamos a revisar entonces cómo vamos a representar un átomo en forma abreviada. Entonces, primero que todo, colocamos el símbolo del elemento químico y en la parte superior izquierda voy a colocar su masa atómica. En la parte superior izquierda vamos a colocar la masa atómica. ¿Listo? Y en la parte inferior izquierda vamos a colocar el número atómico. Entonces, esta es la forma correcta de poder representar en forma abreviada un elemento químico. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del magnesio, el magnesio tiene como masa atómica 24, entonces la colocamos aquí en la parte superior izquierda, y en la parte inferior colocamos el número atómico, que en este caso sería 12. ¿Listo? Si hablamos del sodio, primero que todo colocamos el símbolo del sodio, que es Na. En la parte superior izquierda colocamos la masa atómica, que en este caso es 23, y en la parte inferior izquierda colocaríamos el número atómico, que en este caso tenemos que es 11. Bueno, vamos a hacer un ejercicio hasta aquí, perdón. Listo, vamos a hacer aquí un ejercicio. Voy a salir de la pantalla y vamos a compartir, vamos a irnos a la pizarra. Bien, vamos entonces a trabajar en torno a un elemento químico. En ese caso, vamos a hablar nosotros, por ejemplo, del oro. Profe. Dime. Vamos a trabajar con el oro. Listo. Entonces, primero que todo, vamos a ver las siguientes cosas del oro. Primero que todo, me van a dar el símbolo. Luego, me van a dar su masa atómica. ¿Listo? Luego de la masa atómica, ustedes me van a indicar el número atómico. Luego me van a indicar, aquí en ese caso el número atómico, no olviden que lo representamos con la letra Z. Muy bien. Luego del número atómico me hacen el favor y me van a indicar cuántos protones tiene. Aquí les voy a colocar de una vez el símbolo para que empecemos a familiarizarnos con esto. El número de electrones. Entonces aquí le vamos a colocar electrones, muy bien. ¿Listo? Vamos a hallar los neutrones. Los neutrones. Los neutrones, listo. Y luego de los neutrones, entonces vamos a trabajar. Vamos a hallar la representación abreviada. Esa representación abreviada era lo que les indicaba ahorita, que debían colocar el símbolo del elemento en la parte superior izquierda una cosa y en la parte inferior izquierda la otra cosa, que sería en la parte superior izquierda masa atómica y en la parte inferior izquierda el número atómico. ¿Listo? Muy bien. Listo, vamos a iniciar entonces. Arranquemos con el oro. Bien, vámonos aquí por orden de lista, ¿vale? Juan David Alarcón. Juan David, regálame el símbolo del oro. Puedes escribir aquí, por favor, ¿listo? Entonces, como tú tienes ahí el poder, puedes escribirme cuál sería el símbolo del oro como tal. ¿Listo? Juan David, ¿listo? Juan David, ¿estás ahí? Sí, pero no me deja escribir. Sí puedes escribir. Profe. Bueno, entonces dime cuál es. Dime, señor. Bueno, entonces de esta manera nosotros vemos todas las características que habíamos trabajado con anterioridad en torno al oro. Entonces el símbolo que es AU, la masa atómica normal que tienen ustedes en la tabla periódica, que es 196,96 unidades de masa atómica. La aproximamos, 197, las unidades de masa atómica la puedo representar así o como una U. Luego revisamos el número atómico, que en este caso sería 79. No olvidemos que el número atómico es el mismo número de protones, o sea que tenemos 79 protones. Y como el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas, entonces tenemos 79 electrones. Muy bien, ahora para hallar los neutrones, no olvidemos que debemos restar la masa atómica menos el número atómico. En ese caso, si restamos los 197 menos los 79 del número atómico protones, aquí no tendríamos nosotros un total de 118 neutrones. Y la representación abreviada es, colocamos el símbolo y en la parte superior izquierda tenemos nuestra masa atómica y en la parte inferior izquierda
el número atómico. Entonces, esta es la forma de representar nuestro elemento químico. Muy bien. Listo. Hasta aquí ya tenemos todo lo que hemos trabajado nosotros en torno a las características o algunas características de los átomos. Listo. Ahorita volvemos a retomar todo esto y hacemos ejercicios para aplicar todo. ¿Listo? Muy bien. Esa es la segunda de las características. Entonces nos vamos con la tercera de las características de los átomos y es esta. Hablamos de los isótopos. Primero que todo, quiero hacer énfasis en esta primera parte de la palabra isótopos, que es iso. Iso aquí tenemos que recordar lo que ustedes aprendieron en español acerca de raíces griegas y raíces latinas. Iso es una raíz griega que significa igual. Cuando hablamos de los isótopos, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que somos átomos del mismo elemento cuyos núcleos tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, ¿listo? Entonces, son elementos que tienen el mismo número atómico, vean acá, número atómico es el número que aparece aquí en la parte inferior, pero su masa atómica es totalmente diferente, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, entonces, aquí hablamos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. Revísenme la tabla periódica un minuto, por favor. ¿Listo? Revisen ahí, ubíquenme al hidrógeno y busquen la masa atómica o el peso atómico del hidrógeno. En su tabla periódica aparece que el hidrógeno tiene de peso atómico 1, ¿cierto? Entonces sería este. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? También es 1. Quiere decir que este sería un átomo o un isótopo de ese hidrógeno. Pero también se encuentra un hidrógeno que tiene de masa atómica 2. ¿Listo? Cuando hablamos de ese átomo del hidrógeno que tiene como masa atómica 2, entonces decimos que este es otro isótopo de él. Pero también hay un isótopo del hidrógeno que tiene como masa atómica 3. Pero el número atómico siempre va a ser el mismo, 1. Bien, en ese caso, ¿nosotros qué decimos? ¿Cómo lo vamos a nombrar a este isótopo? Lo podemos nombrar como H1, este H2. ¿Por qué? Porque el 2 me indica la masa atómica y a este lo llamamos H3. Esa es la forma de nombrarlos. Sin embargo, estos isótopos del hidrógeno son de los pocos que tienen nombre. Algunos tienen nombre, otros no. En ese caso hablamos del protio. Al que tiene masa atómica 1 se le llama protio. Aquel cuya masa atómica es 2 se le llama deuterio y al que tiene masa atómica 3 lo llamamos tritio, ¿no? Bueno, entonces estos serían los 3 isótopos del hidrógeno. Hay elementos químicos que tienen muchísimos isótopos. Hay unos que pueden tener 80, 20, 25, 30, en fin. Depende del elemento, ¿no? Entonces, cada uno tiene una variedad de isótopos que ya han sido determinados a nivel de ciencia. Bueno, ¿cómo se dibujan? Aquí en ese caso, entonces, ¿qué me indica? Si dice que el protio tiene de masa atómica 1, quiere decir que aquí tiene un protón. Pero si hablamos del caso del deuterio, que tiene su masa atómica es 2, ¿por qué razón es 2? Porque tiene un protón y tiene un neutrón. ¿Listo? Esto a nivel de su núcleo, un protón y un neutrón. Y el tritio, ¿por qué razón tiene masa atómica 3? Porque tiene un protón y 2 neutrones. ¿Listo? Esa es la razón para poderlos identificar. Muy bien. Bueno. Vamos a ver entonces ahora, ¿han oído hablar ustedes del carbono 14? ¿Sí han oído hablar del carbono 14 o no? Creo que es como el Profe. elemento que se utiliza para saber cuántos años de antigüedad. Muy bien, exactamente, sí, es eso. Es un compuesto, un elemento radioactivo, un elemento, no un compuesto, sino un elemento que ha sido utilizado a nivel de ciencia para poder identificar el tiempo que tiene un cuerpo, la edad de un cuerpo, de algo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la prueba de carbono 14, voy a trazar aquí una lineecita, vamos a hablar de esos isótopos del carbono. Ese es un isótopo del carbono, el carbono 14. Entonces, quiero que revisen su tabla periódica, por favor, isótopos del carbono. Muy bien.
Listo, voy a empezar con el primero de los isótopos del carbono, que es el que tienen ustedes en su tabla periódica. Muy bien, voy a hacer la representación. Tengo al carbono. Muy bien, ¿cuál es la masa atómica del carbono o el peso atómico de ese carbono que tienen en su tabla periódica? ¿Cuál es? 12. 12. 12, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el número atómico? El 6. 6. 6, muy bien. Resulta que aquí en el carbono, bueno, vamos a hablar de 3 isótopos de él, ¿listo? Uno de ellos es ese que ustedes tienen ahí en su tabla periódica, cuya masa atómica es 12 y su número atómico es 6. Pero yo les había hablado que existe uno que es el carbono 14, muy bien, que es el que se utiliza, por ejemplo, para saber, para el reconocimiento de fósiles, de cuerpos, de plantas, bueno, para saber la edad de cualquier cosa. ¿Listo? Y hay otro que es el isótopo 13. Muy bien. ¿Cuál sería el número atómico de él y el número atómico de él en ese caso? 6. El Sigue mismo. siendo 6. No 16. olvidemos que, muy bien, perfecto. No olvidemos que en este caso, cuando yo hablo de isótopos, los isótopos tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Muy bien. Ahora vamos a nombrarlos. ¿Cómo se llamará este isótopo? ¿Cómo se llama este isótopo si su masa es 12? Ayúdenme. ¿Carbono? 12. 12, perfecto, muy bien. ¿Este cómo se llamaría? Carbono 13. Carbono 13. Perfecto. ¿Y este que les coloqué aquí? Carbono 14. Carbono 14. Perfecto, ese es el nombre, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan los isótopos, esa es la forma de nombrarlos normalmente, ¿no? No necesitamos conocer exactamente el nombre científico que les dieron, pero con esto ya es suficiente. ¿Qué me está indicando el carbono 12, carbono 13, carbono 14? Me está indicando, ok, ¿cuál es su masa atómica? Entonces, la masa atómica de este isótopo es 12, la masa atómica de este isótopo es 13 y la masa atómica de este isótopo es 14. ¿Entendido cómo es? La forma de nombrarlos y la forma de identificarlos, ¿no? Bien. Bueno, vuelvo aquí, me voy a regresar nuevamente a la presentación. Listo. Entonces, ya habíamos hablado de los isótopos del hidrógeno y aquí tenemos a estos que son los isótopos del carbono. Aquí vamos a ver, miren cómo cambia el núcleo. Aquí en el núcleo del carbono 12 tengo 6 protones y 6 neutrones. En el caso del carbono 13 tengo los mismos 6 protones. Vea que el número de carbonos, perdón, el número de protones en este caso no va a cambiar. Siempre voy a tener 6. Pero ¿qué me va a variar? El número de neutrones. Entonces, carbono 13, entonces tiene 6 protones y en este caso tendríamos 7 neutrones. Y en el caso del carbono 14 tengo 6 protones y 8 neutrones. Entonces, el cambio en la masa atómica viene a estar dado por el número de neutrones que presente el elemento o el isótopo en ese caso. Listo. Ahora vamos a hablar de los isóbaros. ¿Qué es un isóbaro? Voy a irme nuevamente acá a la presentación, a la pizarra. Entonces voy a hablarles de los isóbaros. ¿Listo? Ya hablamos de los isótopos. Ahora voy a hablar de lo que es un isóbaro. ¿Qué es un isóbaro? Vuelvo y le repito. Iso quiere decir igual. Los isóbaros son compuestos que tienen igual masa molecular, igual masa, perdón, molecular no, discúlpenme, igual masa atómica, pero diferente número atómico. Entonces, un isóbaro son, perdón, compuestos no, qué pena con ustedes, no son compuestos, son elementos con igual masa atómica, pero diferente número atómico. Vean que es diferente a lo que teníamos en la parte de arriba, ¿listo? Elementos con igual masa atómica, pero diferente número atómico. Entonces, por favor, vamos a revisar nuevamente su tabla periódica y me hacen el favor y se me van a ubicar en 2 elementos. Vamos a hablar del carbono y del argón. Y me hacen, perdón, carbono no, calcio y el argón. Se van a ubicar ahí en su tabla periódica y me van a hacer la representación abreviada de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Representación abreviada. Bueno, entonces para poder hallar la masa atómica promedio del bromo, en este caso, entonces, primero que todo, voy a escribirle la fórmula. Muy bien, voy a escribir aquí la formulita primero para poderla hallar. Entonces decimos que la masa atómica promedio del bromo
En ese caso, muy bien, la masa atómica promedio del bromo es aquí. Ahora sí, esa sí me quedó mejor. Muy bien, entonces vamos a tomar, primero que todo, voy a hablar del isótopo 1. ¿Listo? Regálenme en un minuto, voy a escribirles aquí la fórmula. Isótopo 1. ¿Listo? Y luego voy a tomar las características del isótopo 2. Listo. ¿Cuáles serían las características de ese isótopo 1? Entonces decimos que el isótopo 1 vamos a tomar su masa atómica. Voy a escribirla acá. Masa atómica. Y la multiplicamos por su porcentaje de abundancia. De abundancia en la naturaleza. Perdón. Su porcentaje de abundancia en la naturaleza. Muy bien. En la naturaleza, listo. Y eso lo vamos a, aquí voy a encerrar todo en el paréntesis, listo, muy bien. Esto va del isótopo 1, muy bien. Y lo vamos a sumar con las características del isótopo 2, que en ese caso entonces decimos que es la masa atómica por el porcentaje de abundancia de ese elemento en la naturaleza. Listo. Y no olvidemos que todo esto lo dividimos entre el 100. Si hablamos de porcentaje, entonces siempre tenemos que hablar de nuestro 100%. Listo, muy bien. Listo. Vamos entonces a ver. Vamos a ver la masa atómica promedio. Vamos primero a reemplazar aquí en nuestra fórmula. La masa atómica promedio. Entonces vamos a arrancar con el isótopo. Colabórame con las características del isótopo 1, por favor. Omaira Silva, ¿listo? Regálame cuál es la masa atómica del primer isótopo, por favor. Omaira. Sí, señora, 78,9183. Muy bien, 78,91. 83. Perfecto. Unidades de masa atómica, muy bien. ¿Y lo multiplico por? 50,44. Muy bien, 50,44. Ay, perdón, aquí no me escribió. Muy bien, 50,44%. Muy bien, listo. Ahora regálame el dato. Muy bien, todo esto más. Regálame el dato del segundo isótopo, por favor. Tú misma. El segundo tiene una masa de 80,9163. 91,63, muy bien. Unidades de masa atómica, perfecto, por 49,46%. Perfecto, 49,46%. Perfecto, sí señora. Listo. Encerramos todo aquí en el paréntesis y de una vez dividimos. Muy bien. Listo. Dividimos todo entre lo que les decía que era el 100%. Muy bien. Listo. Bueno, regálame tú misma de una vez. Ay, qué pena contigo. Regálame cuánto te dio. ¿Cuánto Pero, profe, lo hago. Ah, ok, listo. 79. ¿Cuánto te dio? 79. 9.82. 82. Me faltan, regálame otros dos. 75,92,5. 75. Ay, mentiras. No, No, después del 82, sí. 79,82,75,9. 75. Bueno, con esas, porque son 4. Con ese es suficiente. 75,9. Entonces aquí sería 76 para poderlo aproximar. ¿Listo? Muy bien. Unidades de masa atómica. Perfecto. ¿Eso fue lo que les dio? Perfecto. Al fin sí lo... Bueno, entonces de esta manera nosotros podemos calcular la masa atómica promedio de cualquier elemento químico, ¿no? Entonces teniendo en cuenta las características de cada uno de sus isótopos. Voy a borrar acá y vamos a pasar a la siguiente característica. Y en ese caso vamos a hablar nosotros de esta que es la masa molecular. En todas las anteriores estábamos haciendo referencia a un elemento químico
o a átomos, ¿listo? En este caso ya no estoy hablando de un elemento, sino de varios elementos. Entonces, cuando yo hablo de la masa molecular, es la masa de una molécula como tal. Y es igual a la suma de las masas atómicas promedio de los átomos que la constituyen. Muy bien, voy a irme a la pizarra nuevamente y ya les voy a explicar cómo la vamos a hallar. Bueno, voy a borrar esto. Bien, entonces les voy a explicar. Entonces, la masa molecular en este caso la vamos a hallarla teniendo en cuenta la masa de cada uno de los elementos que me constituye esa molécula, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso de un compuesto que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. En ese caso, hablemos del H2SO4. Listo, muy bien. Ahí tenemos el ácido sulfúrico. Yo normalmente, ¿qué les recomiendo? Lo que les recomiendo es que primero coloquen los elementos hacia abajo, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la masa atómica del elemento y el número de átomos que tiene. Entonces, yo aquí voy a colocar, por ejemplo, el hidrógeno, aquí voy a colocar el azufre, y aquí yo tomo al oxígeno. Listo, muy bien. ¿Qué sé del hidrógeno? Entonces, lo primero que deben colocarme del hidrógeno, aquí van a colocar ustedes su masa atómica. ¿Listo? La masa atómica. Y la masa atómica la vamos a multiplicar por el número de átomos que presenta la molécula. Aquí entonces sería por el número de átomos en la molécula. En la molécula. Listo. Perdón. Aquí voy a correrles esto. Uy, perdón. Aquí. Listo, ahora sí. Ay, no me corrió. Bueno, el número de átomos en la molécula. Número de átomos en la molécula. Listo. Listo. En ese caso, entonces, vamos a iniciar con el hidrógeno. El hidrógeno tiene su masa atómica, ¿cuál es? 1. 1. Uno. Muy bien. Listo. Aquí tenemos entonces 1. Ay, Dios santo, esto. A veces me toma el pelo cuando estoy escribiendo. Yo, ay, Dios. Bueno, a veces creo que ya tengo la habilidad y vuelve y juega. Entonces, la masa atómica del hidrógeno es 1, muy bien. Y lo multiplicamos por el número de átomos que tiene en la molécula. Entonces, vemos que aquí este subíndice, bueno, aquí no me quedo como subíndice, pero bueno, ya saben ustedes que es un subíndice, me indica el número de átomos presentes ahí. Entonces, lo multiplico por 2. ¿Listo? Este sería. Listo, y aquí voy a colocarle el igual de una vez. Listo. Si me voy para el azufre, ¿qué masa atómica tiene? 32. 32, muy bien. Y lo multiplico por el número de átomos que tiene la molécula. Veamos que aquí en este caso el azufre no tiene, no aparece con número. Cuando no aparece con número, aquí en la parte inferior, automáticamente nosotros sabemos que es 1. Entonces aquí sería por 1. Listo. Y en el caso del oxígeno, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. 16, muy bien. 15,99 que nosotros aproximamos a 16 casi siempre. ¿Por cuántos átomos de oxígeno tenemos? Mírenlo acá, este subíndice. ¿Cuánto sería? 4. 4. Perfecto, listo, muy bien. Ahora sí, aquí multiplicamos 1 por 2, entonces 2. Perfecto, 32 por 1, entonces en ese caso me daría 32. Y aquí 16 por 4, esto me daría 64. Listo, muy bien. Ahora sumamos todo esto. Cuando sumamos todo esto, perfecto, aquí nos daría 98. Y este 98, ¿qué es? Este 98 es la masa molecular de este compuesto. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la masa. ¿En qué unidades se da? Dime. Las unidades no serían gramos mol. Sí, señora, sí, ya, sí, perfecto, mil gracias. Eso les iba a decir ahorita. Eso es la masa molecular del ácido sulfúrico, perfecto. Del ácido sulfúrico. Muy bien. En ese caso, yo ya no puedo decir que sean
UMAS porque yo ya estoy hablando de un compuesto como tal. Entonces, ahí sí, como nos decía su compañera, claro, las unidades que yo voy a utilizar para poder hablar de este compuesto, entonces yo digo, ok, tengo 98, pero yo no puedo dejar 98 solamente, no, yo digo, ok, estos son 98 gramos mol. Ouch, gramos mol, ¿listo? Esa es la fórmula. O puedo decirlo como 98 gramos, también es correcto, ¿no? Pero en algunos casos necesitamos escribir que sean gramos mol y en otros casos decimos que solamente gramos, ¿listo? Muy bien. 98 gramos por una mol del compuesto. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a hacer lo mismo, pero entonces vamos a revisar, vamos a hacer lo mismo y me van a hallar la masa molecular de otro compuesto. Entonces, yo les dije que íbamos a hacer hoy bastantes ejercicios, entonces me van a hallar la masa molecular del, vamos a trabajar con el hidróxido férrico. Hidróxido férrico, ¿no? El hidróxido férrico, entonces, tiene su fórmula es la siguiente. Entonces, decimos que es Fe, aquí abrimos paréntesis, OH, y 3 veces. ¿Listo? Muy bien. Aquí quiero que hagamos énfasis en lo siguiente. Cuando el subíndice está acá fuera del paréntesis, solamente me afecta o me va a multiplicar a lo que tengo dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, este 3 que yo tengo acá me afecta únicamente a lo que tengo en el paréntesis. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta, por favor. Vamos a empezar a trabajar con ese compuesto. Listo, entonces vamos a escribir cada uno de los elementos. Voy a escribir aquí primero el hierro, luego voy a tomar al oxígeno y finalmente voy a tomar al hidrógeno. Listo. Vamos a hallar de cada uno, entonces primero su masa atómica y la vamos a multiplicar por el número de átomos presente ahí en la fórmula como tal. ¿Listo? El número de átomos. Listo, muy bien. Ok, Sergio, regálame entonces cuál es la masa atómica del hierro, por favor. 56. Pues yo lo tomé como entero. Sí, señor, sí, lo vamos a tomar como entero. Profe, en mi tabla está 55,8. Así es esa aproximación. ¿Listo? 55,8, entonces puedes hacerle aproximación a 56. ¿Listo? Muy bien. 56 por... ¿Cuántos átomos tiene el hierro en la fórmula? 1, ¿no? Muy bien, entonces aquí sería por 1. Entonces esto sería 56 normal. Listo. Ahora, el oxígeno, ¿cuánto tiene? Masa atómica. 16. Muy bien, 16. ¿Por cuántos? 3. ¿Cuántos oxígenos? Por 3. Muy bien, por 3. No olviden que este 3 me afecta a lo que tengo en el paréntesis, ¿no? Entonces 16 por 3 nos daría 48. 48. Perfecto, muy bien. Y ahora el hidrógeno. 1. Por 3. muy bien. Aquí entonces nos daría 3. Listo. Sumamos todo esto y como nos dijo Sergio, esto nos daría 107. 107 gramos mol. Muy bien. Entonces, esta es la masa molecular del hidróxido férrico. ¿Listo? Muy bien. 107 gramos mol. Listo, vamos a hacer otro. Y ok, entonces vamos a hacer lo mismo, hallar la masa molecular. Trabajemos, perdón, aquí me faltó la M. Hallar la masa molecular, entonces tomemos al sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio. Entonces, sulfato de aluminio es Al, 2, SO4, SO4, 3 veces como subíndice, ¿listo? Al2, SO4, 3 veces, sulfato de aluminio. Bueno, aquí les voy a colocar este como subíndice para que se note un poquitico más. Al2,
SO4, 3. No olviden aquí, por favor, este 3 multiplica a lo que tienen en el paréntesis, ¿listo? Para que lo tengan presente, ¿no? Multiplica. ¿343 gramos mol? 343. Ah, bueno, vamos a revisar. ¿Quién me está hablando? 232, profe. Alejandra Roda. Alejandra, bueno, vamos a revisar entonces. Listo, gracias Alejandra. Bueno, gracias. Vamos a revisar entonces cuánto sería. Voy a borrar aquí. Tururururururun. Bien, voy a borrar este pedacito. Muy bien, entonces vamos a iniciar aquí. Entonces voy a tomar primero al aluminio. Aluminio, azufre y oxígeno. Listo. Muy bien. Regáleme la masa atómica del aluminio. 27. Muy bien. 27. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo multiplico aquí? ¿Cuántos átomos tenemos? Muy bien. ¿Cuántos? Por 1. 2. Por 2. Aquí son 2. Sí, aquí son 2. Sí, perfecto. Por 2. Listo. Pero les escribo aquí la fórmula porque es que allá no se ve muy bien. Al2SO4 y esto va aquí fuera del paréntesis el 3. Listo, ahora sí. Ahí se nos ve mejor la fórmula del sulfato de aluminio. Muy bien. 27 por 2. Azufre, ¿cuánto nos da la masa atómica del azufre? 32 Muy bien, 32 por 3. ¿cuántos? Por 3. Por 3, perfecto, muy bien. 32 por 3. ¿Y el oxígeno cuánto sería? 16 Muy bien, ¿por cuántos? 12. por 12. Por 12, muy bien. Aquí tenemos que multiplicar ese 3 por este 4, ¿no? No olviden que acá el 3 me afecta solamente a lo que tengo en el paréntesis, ¿no? A este me afecta y a este también viene a afectar. Listo. 27 por 2, ¿cuánto les dio? 54. 54, muy bien. Voy aquí a colocarla aquí, entonces 54. 32 por 3, entonces nos daría 96, muy bien. Y 16 por 12, 192. perfecto, 192. Muy bien. Sumamos todo esto y nos da 342. 300, perfecto, Sí, señora. 342, muy bien. Gramos mol. Gramos mol, muy bien, gramos mol. Listo. Entonces, esta es la masa de del sulfato de aluminio por una mol de ellos. O sea, la masa que yo tengo en una mol. Muy bien. ¿Entendido lo que es la masa molecular, cierto? ¿Estamos claros en esa parte? Sí, señora. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, voy a borrar aquí ya toda esta partecita. Voy a borrar todo esto. Bien. Y vamos a pasar, nuevamente me voy a ir aquí a la... Aquí, listo, la presentación. Bueno, entonces de esa manera llamo la masa molecular. Ah, bueno, aquí tenía algunos ejercicios. Bueno, ya adelantamos 2. Ya hicimos estos 2 últimos. Perfecto. Muy bien. Ah, no, mentiras. Hicimos el del sulfato, no hicimos el del sulfito. Bien. Bueno, aquí ya teníamos. Vámonos con la siguiente característica y es el número de Avogadro. Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de tomar una pequeña muestra de un compuesto, en ese caso, si queremos colocarlo en una balanza, cuando hablamos de una masa de un átomo, por ejemplo, si yo hablo de un elemento y quiero tomar el elemento y colocarlo en una balanza, es supremamente difícil hablar de cuál es la masa de un átomo, ¿no? Por ejemplo, de un átomo es imposible, ¿no? Entonces, cuando hablaba de tomar datos o muy grandes o muy pequeños, era supremamente complicado porque podemos hablar de que se están manipulando un número enorme de átomos individuales, ¿no? Y como la masa de un átomo es tan pequeña, no es medible, no se puede medir fácilmente utilizando una balanza. Entonces, en ese caso, Amadeo Avogadro estableció que para poder hablar nosotros en términos de cantidad de partículas, uno puede hablar en términos de una mol. ¿Listo?
Si yo voy a hablar de una mol, entonces podemos hacer cálculos que sean o muy grandes o muy pequeños, utilizando este concepto como tal. ¿Pero qué es una mol? Entonces decimos que el mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,023 o 6,02 por 10 a la 23 partículas. Puede ser o de una molécula o compuesto o de un átomo como tal, ¿no? Muy bien. Si yo hablo de un elemento, entonces ese número de partículas me va a equivaler a la masa atómica. ¿Listo? Y entonces en ese caso, el número de Avogadro es eso, 6,023 por 10 a la 23. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Pueden ser o átomos o moléculas dependiendo del tipo de sustancia que yo quiera hallar. Entonces, si yo voy a hablar de un oxígeno, por ejemplo, tengo que hablar, como estoy hablando de un elemento, aquí tengo que hablar de átomos. Pero si yo hablo del agua, ahí tendríamos que hablar de moléculas como tal. Entonces, ¿qué podemos definir? Que el valor de una mol, primero que todo, el valor de una mol es de 6,023 por 10 a la 23 partículas o moles o moléculas, dependiendo de lo que vamos a utilizar. Listo. Entonces, por tanto, si yo hablo de un elemento, yo voy a decir que en una mol de un elemento hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Bien? Pero si yo digo que hablamos de un compuesto, entonces ya no puedo hablar en términos de átomos, sino en términos de moléculas. ¿Listo? Bien. Vamos a revisar nuestra tabla periódica. Voy a regresarme nuevamente aquí a la pizarra. Perfecto. Entonces yo voy a decir, listo. Voy a hablar de un elemento, revisemos por ejemplo al cloro. Muy bien. En una mol de cloro, en una mol del cloro, en ese caso, ¿cuántos átomos tengo? Teniendo en cuenta el número de Avogadro. En una mol de cloro, ¿cuántos átomos tengo? En ese caso, según el número de Avogadro, decimos que tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Listo? Ese es el valor. ¿Qué quiere decir? Que en una mol de cloro yo tengo todos estos átomos. ¿Qué es 6,023 por 10 a la 23 átomos? Imaginen a este número con 20 ceros a la derecha. O sea, son muchísimos átomos los que vamos a tener en una sola mol de cloro. ¿Listo? Ahora, muy bien. Revisemos la tabla periódica. ¿Cuál es la masa del cloro? Revísenme la masa atómica del cloro. ¿Cuánto es? 35 gramos, ¿no? Muy bien. El cloro, entonces vamos a decir que el cloro tiene, muy bien, 35 gramos. Bien, listo. Esos 35 gramos, ¿a qué me equivalen? Entonces yo digo, ok, si el cloro tiene 35 gramos, entonces yo digo, ok, una mol de cloro, en una mol de cloro, ¿cuál es la masa de una mol de cloro? Entonces, tiene 35 gramos. Esa es la masa de un mol de cloro. ¿Listo? Si un mol de cloro tiene 35 gramos, un mol de cloro tiene 35 gramos, y una mol de cloro tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos, entonces yo puedo hacer referencia a lo siguiente. Yo puedo decir que en 35 gramos de cloro, que es lo de una mol, en 35 gramos de cloro, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuántos? 6,023 por 10 a la 23. 0,023. Perfecto. Por 10 a la 23 átomos del cloro. ¿Listo? Eso es lo que hay. Entonces, esa es la relación. Quiere decir que, voy a devolverme aquí en la presentación, me voy a ir aquí a la tabla periódica un minutico, porque creo que la tengo por aquí. Quiere decir que la masa de cualquiera de estos elementos que ustedes tienen acá en su tabla periódica, en esa masa o en ese peso atómico,
en esa masa atómica hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Por ejemplo, si yo hablo del zinc, ok, me dice que el zinc tiene 65,37 gramos. En esos 65,37 gramos de zinc hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Si yo hablo del oxígeno, que me dice que tiene 16 gramos, entonces en esos 16 gramos hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Si yo hablo, por ejemplo, del sodio, y el sodio me dice que tiene 23 gramos, en esos 23 gramos hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Quiere decir que en la masa de cualquier elemento que yo tengo acá, en la masa hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Y esa masa que tiene acá, ¿a qué me equivale? A una sola mol. ¿Listo? No es más, a una mol. Muy bien. Vamos a seguir por acá. Listo. Entonces, revisemos el caso del azufre. Nos dice, un mol de azufre, en un mol de azufre hay 6,023 por 10 a la 23 átomos de azufre. Ahora revísenme la masa del azufre en su tabla periódica. Nos 32. dice, 32. perfecto, un mol de azufre tiene 32 gramos. Entonces, yo puedo decir que en esos 32 gramos de azufre hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Listo? Entonces, eso es para que tengamos claridad con esa primera parte del número de Avogadro. Listo. Pero ahora vamos a hablar de lo mismo cuando yo tengo un compuesto. Un compuesto, ya estamos hablando aquí en términos de moléculas, entonces dice que en una mol de un compuesto hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y un mol equivale a la masa molecular del compuesto. Listo. Por tanto, en esa masa molecular de ese compuesto hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Bueno, vuelve y juega. Nos vamos a ir aquí para la pizarra nuevamente y vamos a hablar en términos de un compuesto. Bien, aquí hablábamos de un elemento, ahora vamos a cambiar esto y vamos a hablar de un compuesto. Bien. Quiero que tengan claro primero en esto, esta primera parte. Entonces, vamos a imaginar que vamos a hablar de un compuesto, entonces hablemos del, ok. Ok, vamos a hablar del, bueno, hablemos del carbonato de calcio. Carbonato de calcio. En ese caso, sería CaCO3. ¿Listo? Muy bien. En el carbonato de calcio, primero que todo, me van a hacer el favor y me van a hallar la masa molecular del carbonato del calcio. Masa molecular. Listo. Y para poderles explicar el tema, ¿listo? Entonces, la masa molecular de ¿qué? De una mol. De una mol de CaCO3. Uy, aquí me quedó este feo. CaCO3. Sí. ¿Listo? Entonces, ya saben hacerlo. Entonces, simplemente ustedes toman al calcio. Muy bien. Calcio, carbono y 100. oxígeno. ¿Listo? No sé, no me acuerdo cuánto da. Sí. Vamos a revisar. Sí, da 100. Sí, da 100. Listo, muy bien. Listo, entonces regáleme la masa del calcio, por favor. 40. 40, muy bien. Por 1 en ese caso, porque esa es la masa de, ese es el número de átomos que tengo acá. El carbono, ¿cuál es la masa del carbono? 12. 12. Muy bien, 12 por 1. ¿Y del oxígeno? 16. 16. Por 3. Muy bien, 16 por 3. Perfecto, muy bien. Entonces aquí nos daría igual, bien, 40. Ay, Jesús, esto parece un 6, qué pena. No, espera, lo borro. Voy a borrarlo. No, sí. Si no queda ahí como medio extraño. Aquí 12. Y aquí sería 48. Muy bien. Claro, y en efecto, sumamos y entonces esto nos daría, muy bien, 100 gramos.
Listo. Pónganme cuidado, ¿qué ocurre? Estos 100 gramos, esta es la masa de una mol. Por eso es que nosotros cuando escribimos gramos mol. Entonces, estos son los gramos de una mol de carbonato de calcio. ¿Listo? Una mol de CaCO3. Por eso es que siempre lo escribimos como gramos mol, porque es la masa de una sola mol. ¿Listo? Muy bien. En ese caso yo digo, ok, una mol de carbonato de calcio tiene 100 gramos. Muy bien. Pero si yo quiero saber cuántas moléculas tiene una mol de carbonato de calcio, entonces yo voy a decir que una mol de CaCO3, ok, en una mol de CaCO3 hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces aquí voy, 6,023. Muy bien, ¿serán átomos? No. No, ¿qué son? Moléculas. Moléculas. Claro, claro, yo les había dicho a ustedes con anterioridad, nada, aquí no pueden ser átomos porque estoy hablando de un compuesto, entonces aquí tengo que hablar de moléculas. Por favor, cuando me vayan a escribir, me escriben la palabra completa, porque si ustedes me escriben mole, me están hablando de mol, ¿listo? Y las moles son muy diferentes a las moléculas. Entonces, siempre me escriben la palabra completa, molécula, ¿listo? Cuando son moléculas. Pero cuando hablamos de mol, sí pueden escribir mol. Muy bien. Por tanto, ¿yo qué puedo decir acá? Yo puedo decir lo siguiente, que en 100 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántas moléculas tengo? 6,023 por 10 a la Perfecto. 23. 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Eso es lo que tenemos que definir. En esto quiero que tengan muchísima claridad porque de esto tenemos que hacer muchísimos ejercicios. ¿Listo? En torno a este tema. Bastantes ejercicios para poder entender el concepto de mol. Una cosa es la mol, otra cosa es la molécula, los gramos, bien, en fin, todo eso. Entonces hay que tener claridad primero en esta partecita. Bien, ¿hasta ahí está entendido? ¿Está muy claro la parte del concepto? Bueno, vámonos entonces aquí. Voy a seguir aquí en la presentación. Voy a regresarme. Listo. Bueno, entonces, aquí vea que tenemos el ejemplo del hidróxido férrico, que ya lo hicimos. En el hidróxido férrico hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ya habíamos hallado la masa del hidróxido férrico, ya hemos dicho que tenía 107 gramos. Quiere decir que en esos 107 gramos de hidróxido férrico hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, eso es como característica. Muy bien, vamos a empezar aquí con unos ejercicios. Entonces dice, muy bien, si nosotros trabajamos con átomos, es decir, voy a hablar de un elemento, entonces vamos a hallar en 3,03 por 10 a la 22 átomos de carbono, identificar, primero que todo, ¿cuántas moles hay y cuántos gramos contiene? Listo, vamos a arrancar con ese ejercicio. Entonces, ¿cuántas moles hay y cuántos gramos hay en 3,03? Listo, vamos aquí a la pizarra. Muy bien. Voy a borrar todo esto y vamos a empezar a hacer ejercicios de acá. Listo, entonces el ejercicio nos dice en 3,03 por 10 a la 22 átomos de carbono, vamos a hallar. ¿Qué vamos a hallar entonces? Primero que todo vamos a ver cuántas moles hay. Muy bien, primera cosa. ¿Cuántas moles hay? Perdón, aquí cuántas moles hay. Y lo otro que vamos a hallar es cuántos gramos, a cuántos gramos equivale o cuántos gramos son. ¿A cuántos gramos?
equivale esa cantidad. ¿Listo? Muy bien. Vamos a revisar entonces. Primero que todo, tenemos que arrancar con esta cantidad que nos dieron. Vamos a empezar con eso. Entonces, siempre que vayan a hacer algún proceso, empiecen con la cantidad que les dieron. Entonces, decimos que tenemos 3,03 por 10 a la 22 átomos de carbono. Siempre empiecen por ahí, por la cantidad que les dieron. Átomos de carbono. Muy bien. Ahora, voy con la primera parte. La primera parte me dice, tienen que hallar cuántas moles hay. Entonces, tengo que establecer la relación. Aquí abro mi paréntesis. ¿Listo? En relación a lo que son moles y átomos de carbono. ¿Qué saben ustedes de moles con respecto a átomos? Es decir, si yo tengo una mol de carbono, ¿a cuántos átomos me equivale una mol de carbono? A 3,03 por 10 a la Perfecto. 22. Bien, yo sé que una mol de carbono, en una mol de carbono hay 6,023, o es decir, está el número de Avogadro, ¿no? Entonces, en una mol de carbono hay 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Uy, perdón, aquí se me fue la mano. Por 10 a la 23 átomos de carbono. Listo. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿dónde coloco moles? ¿En el numerador o en el denominador? Las moles, ¿dónde las coloco? Numerador. En el numerador. Muy bien. Entonces yo coloco aquí, ok, una mol de carbono. Una mol de carbono. Y en el denominador coloco este valor que es a lo que equivale. Entonces, 6,023 por 10 a la 23 y todas las unidades, átomos de carbono. Átomos de carbono, listo, átomos de carbono. Y cancelamos, chun chun y chun chun, se van, chao, listo. Multiplicamos y dividimos, ¿y cuánto les dio esto? ¿A cuánto equivale? 0,05 me dio a mí. 0, ¿sería? Miren, a ver, revísenme. ¿Sí? ¿Sí les dio eso? Sí, señora. Perfecto. 0,05 moles de carbono. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la primera parte, ya tenemos esto. Ahora me dice, muy bien, ¿a cuántos gramos me equivale? Entonces, vuelve y juega. ¿Yo qué recomiendo? Recomiendo que siempre arranquen con esto. ¿Listo? Siempre arranquen con eso. Yo prefiero que arranquen por ahí porque si la primera respuesta me quedó mal, entonces la segunda, pues uno le puede atinar a que le quede bien. Entonces yo arranco siempre, yo recomiendo que siempre empiecen por aquí, por la cantidad que les dan. Entonces, 3,03 por 10 a la 22 átomos de carbono. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la relación entre, como me habla de gramos, la relación entre gramos y átomos. Muy bien. ¿Cómo sería la relación entre gramos y átomos? ¿Cuál es la masa del carbono? ¿Cuál es la masa del carbono según su tabla 12 periódica? gramos. Profe, pero no podemos utilizar el resultado de 0,05 mol para no Sí, escribir. claro, tú la puedes usar. Bueno, ¿por qué les recomiendo esto? Porque si este resultado me queda mal a mí, supongamos, ¿no? Pues yo creo que a ustedes les va a quedar siempre bien. Sí, pueden empezar por ahí. Pero si este resultado me queda mal, supongamos que yo les pregunté, muy bien, hállenme las moles, hállenme los gramos, hállenme las moléculas. Bueno, si yo parto de este resultado y este resultado me quedó mal, el resto de respuestas me va a quedar mal. Entonces, por eso es que yo recomiendo que siempre arranquen por aquí, porque si esta respuesta me quedó mal, esta puede ser que me quede bien y la siguiente también me queda bien si yo arranco por aquí, pero si yo parto de esto, ya, todo me quedó mal. Esa es la razón, ¿no? Pero tú puedes iniciar por ahí, no hay problema, pero ese es el riesgo, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos que según nuestra tabla periódica, un mol de carbono tiene 12 gramos, ¿no? Listo, entonces tiene 12 gramos. Entonces,
esta es una forma, ¿no? O puedo decir que 12 gramos de carbono, ¿a cuántos átomos me equivale? Porque resulta que aquí tengo es átomos. 12 gramos de carbono, en 12 gramos de carbono hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Por 10 a la 23 átomos. Pues que, bueno, hoy no alcanzo a explicarles una partecita que deben tener presente, la voy a explicar la próxima clase, ya no, por el tiempo creo que no alcanzo. Para que tengan en cuenta la relación. Dime. Usted dijo que al final no iba a dar la nota. Sí, ya ahorita les voy a dar la nota, sí, también. Ya estoy calculando, termino este ejercicio y les doy las notas. Bueno, entonces, muy bien. Aquí, si yo hablo de esto, ¿dónde coloco los 12 gramos? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. En el numerador. Entonces, claro, aquí colocamos 12 gramos de carbono, que me equivalen a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Por 10 a la 23 átomos. Listo, muy bien. Aquí entonces multiplicamos y dividimos. ¿Y cuánto les dio, por favor? Cancelo átomos con átomos. Chao. ¿Cuánto, perdóname? 0.60 millones. 0,70. 60. ¿A 60? 0,60 gramos de carbono. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de empezar a realizar este tipo de ejercicios. Sí, su compañero decía, ¿podemos arrancar por acá? Claro que sí, yo puedo arrancar por aquí, pero tengo el riesgo de que si esta respuesta me quedó mal, pues el resto me va a quedar mal. ¿Listo? Entonces, aquí en ese caso serían los 0,05 moles de carbono, sabiendo que una mol de carbono tiene 12 gramos y ahí ya nos daría igual. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, a mí me dio 6.0. ¿6? Uy. Bueno, quiero que revises, cuando tú trabajas con la calculadora, aquí no me le coloques por 10, sino que me colocas el exponente que está en tu calculadora, o en la parte inferior aparece un por 10x. Ajá. Entonces, no vayas a escribir por 10, o sea, utiliza esa tecla, ¿listo? ¿Utilizaste esa tecla o colocaste normal, por 10? No, coloqué por 10 normal. Sí, es que cuando tú colocas por 10, automáticamente estás aumentando un 0. Y si te aumenta un 0, claro, ahí te va a dar la respuesta diferente. Entonces, me haces el favor, cuando vayas a usar la calculadora, entonces tú le colocas, en vez de colocarle por 10, me utilizas la tecla que aparece en la parte inferior, que aparece como un por 10x. ¿Sí? ¿Sí la ves en la calculadora? Sí, señora. Bien. Profe, yo coloco por 10 el número normal y me da lo mismo, 0,60. Ah, ¿en Sí, serio? profe, yo también lo escribí así. Eso fue lo que vi. Señora. Sí, a mí también me sale así. A mí me dio 0,6. Y ahorita 0,6. Déjenme revisar un minutito. Yo voy a revisar porque ahora me dejaron aquí. Ahora, ¿alguna calculadora sí toma bien el por 10? Ah, yo no utilicé ni el por 10 ni nada. Sí, es que hay calculadoras donde automáticamente tú multiplicas por 10 y te está aumentando un 0. Entonces, por eso les digo que es mejor que lo trabajen con el exponente. Hay unas que aparecen con exponente y hay otras que aparece una tecla que dice por 10. Entonces, por lo que les digo, hay unas calculadoras que automáticamente le hacen a uno, no se lo trabajan como exponente, sino se lo trabajan como un número. Entonces, ahí vienen unos errores crasos cuando uno está trabajando. Bien, sí, da 0,60. La respuesta es correcta. Pero entonces, bueno, eso también les recomiendo. Es importante que conozcan muy bien su calculadora, ¿no? Entonces, si la calculadora les dio un número diferente a esto, entonces hay que trabajar con esa tecla. Entonces, ahí sí, por favor, si van a trabajar con una calculadora, siempre trabajen con la misma. Yo también recomiendo eso también porque es importante. A veces ocurren esos casos. O el otro caso es que
en unas calculadoras las cantidades de 1000 las representa con comas. Los miles los pone con comas. Y los decimales los pone con puntos. Entonces, a veces uno como se confunde, ¿no? Entonces, y ahí cuando van a dar las respuestas es cuando de pronto pueden llegar a tener error. Listo. Bueno, voy a parar aquí el tema de la clase.